Palabra Suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra Suelta con usted, como siempre, por la televisión pública de nuestro país. Ecuador TV, miércoles 16 de mayo de 2018. Estamos grabando el programa. Siempre advierto eso porque nos exime, nos quita más bien el privilegio de sus llamadas telefónicas cuando el programa es en vivo. Por eso nuestra tendencia es hacerlo en vivo. Este miércoles vamos a conversar con un conocido probablemente de todas y de todos ustedes. Es Virgilio Hernández, es un abogado, político, miembro fundador de Pachakutik. Quizá una de las primeras acciones políticas de Virgilio Hernández fueron esas negociaciones, mesas de diálogo con Gustavo Noboa, en el gobierno de Gustavo Noboa. Y desde ahí el recorrido de Virgilio Hernández probablemente es bastante conocido por la mayoría de ustedes. Virgilio fue asambleísta constituyente en la famosa Asamblea Constituyente de 2007, que nos dio la Constitución de 2008, que se instaló allá en Manabí, cerquita de Montecristi, en lo que dimos en llamar Ciudad Alfaro. Y de ahí en más, usted conoce que incluso fue poquitos meses, no alcanzaron a ser ni 3 meses, creo yo, colaborador del gobierno de Lenín Moreno, y hoy también Virgilio sigue en la política, en otros empeños. Ha sido académico, ha estado vinculado a la academia, abogado, político y también con maestría y doctorado. El doctorado creo que... Bienvenido, Virgilio. Perdona, te doy la mano. El doctorado creo que estás en eso todavía. Estamos en eso, sí, en eso. Ahora hemos terminado los ciclos académicos y bueno, nos toca presentarnos para que pueda ser aprobado el plan de tesis y esperemos que con eso sí podamos arrancar también ya la realización, la culminación de la tesis. Y una vez que seas doctor en Ciencias Sociales... No, en Derecho Constitucional. Ah, en Derecho Constitucional. Sí. ¿Me vas a seguir saludando o pasas a tener otra jerarquía? No, desde luego, nos conocemos ya varios años y hemos podido compartir mucho del camino de este país, de tal manera que esto es más allá de los títulos, más allá de los cargos. Si yo rescato algo que es importante después de varios años en la función pública, que la gente cuando me ve me sigue diciendo por mi nombre, me sigue llamando Virgilio, me sigue tratando como Virgilio, y eso es lo fundamental. No son los cargos, no son los títulos, sino esta relación que se va construyendo con las personas y con, también con quienes hemos compartido trayectos de la vida personal, pero también de la vida política del país. Esta matriz, Pachakutik, es una matriz importante porque habla de el reconocimiento, no es la tolerancia, ni mucho menos, no me gusta esa palabra, Virgilio, sino más bien, no es que te tolero, sí. Yo te reconozco a ti, y te reconozco en tu diversidad, te reconozco con tu especificidad, te reconozco con tus bases culturales, te reconozco con tu forma de hablar. En Pachakutik había ese reconocimiento a esa diversidad ecuatoriana. Sí, yo creo que Pachakutik fue el primer intento de la izquierda ecuatoriana por tratar de construir una alternativa en el marco de la diversidad del país. No olvides tú que a mediados de la década del 90, lo que se vivía en el Ecuador era que por un lado tú tenías gobiernos que buscaban implementar en distintas modalidades y distintas intensidades lo que eran proyectos neoliberales. Y frente a eso, desde la década del 90 empezó a construirse una alternativa, y esa alternativa tenía que ver precisamente con cómo pensar alternativas de izquierda que puedan dar respuestas frente a la complejidad del país y frente también a la diversidad del país, que puedan responder frente al modelo económico, que puedan cuestionar, porque así se lo hacía, a la democracia que se vivía, y también que puedan exigir en el Estado, por un lado, reconocimiento a la diversidad que tiene el país, y también, yo diría, cuestionar a la propia sociedad y cuestionar a la propia izquierda. De tal forma que Pachakutik fue una confluencia de distintos movimientos sociales, de distintos
actores políticos también de distintas tendencias de la izquierda que a mediados de los 90 confluyeron con algunos objetivos muy claros. El primer objetivo, yo diría, era que pueda ser reconocido el país en su diversidad. Y esa diversidad implicaba el reconocimiento de un país plurinacional, con distintos pueblos, con distintas nacionalidades. Implicaba también pensar que en el país hay diferencias regionales, y estas son evidentes, y que estas también tienen que ser reconocidas. Implicaba un cuestionamiento muy fuerte al tipo de políticas económicas, que básicamente lo que habían generado es que el 80% de la población esté en condiciones de pobreza. Y era un cuestionamiento muy fuerte también al rol del Estado, ¿sí? Un rol que básicamente se pensaba al Estado como un mecanismo de alguna forma de compensación del desastre que causaban las políticas neoliberales. Y diría también, era un cuestionamiento a la sociedad mismo, que hasta ese momento había vivido de espaldas, intentando no reconocerse en su complejidad y en su diversidad. De tal forma que eso fue Pachakutik en los inicios, eso fue Pachakutik en la década de los 90, fue una expresión de una izquierda plural en la que confluimos de distintos actores sociales, de distintas vertientes de la izquierda, para plantear alternativas al modelo económico neoliberal, a un tipo de democracia restringida, para plantear también incluso cuestionamientos y alternativas a la sociedad que en ese momento existía. Virgilio Hernández, le reitero. Ahora, Virgilio, CONAIE, hay que recordar la irrupción política del movimiento indígena en 1990, precisamente, ¿no? Hubo otros movimientos, recuerdo que coincidía el surgimiento de la CONAIE con la irrupción también del Frente Zapatista, sí, claro, en México. El EZLN. Exacto, el mítico comandante Marcos. Y acá en el Ecuador era el gobierno de Rodrigo Borja, y en 1990, en un gobierno que lo considerábamos progresista, el de Borja, irrumpe la CONAIE. Y luego, cuando la CONAIE empieza a tener acciones políticas concretas, es difícil eso de la política, ¿no? Porque ahí se empiezan a agotar los enunciados o los principios que animan al movimiento. Y tengo la sensación, no sé qué opines tú, que a la CONAIE le pasó lo mismo, que la política concreta la desgasta, la deteriora al enunciado principalista, ¿no? A ver, yo diría que esto responde a una serie de procesos. A mediados de los 80 empiezan a confluir distintos procesos. Y estos procesos también se desarrollan al interior del movimiento indígena, que por un lado tú tienes un conjunto de dirigentes que han logrado desarrollar un nivel de liderazgo regional y que empiezan a plantear la necesidad de articulación. Tienes también, y esto es importante decir, procesos que vienen desde la Iglesia, básicamente desde las posiciones de la teología de la liberación, y ahí Monseñor Proaño cumple un papel fundamental. Es las escuelas radiofónicas, lo que se genera desde el Chimborazo, que empieza desde lo que era sobre todo el Ecuarunari a plantear la necesidad de que se pueda también dignificar la vida de los indígenas. Este es otro aporte importante, y yo diría también desde distintos sectores de la izquierda no electoral que participaban en las organizaciones indígenas, y a su vez también militantes indígenas que participaban en esta izquierda no electoral. Entonces empieza a confluir una serie de procesos. Estos procesos hacen que a mediados de los 80 se forme inicialmente la CONACNIE, que es un proceso de coordinación anterior al surgimiento de la CONAIE. Y ahí empiezan ya a madurarse lo que serían los planteamientos centrales que después van a emerger con el levantamiento de 1990. Es decir, por un lado, el tema del reconocimiento, que es fundamental, reconocer que este es un país diverso, que es un país plurinacional, ¿sí? Por lo tanto, la primera consigna era el de plurinacionalidad. Esta es la primera, ¿sí? La segunda es el tema de territorialidad.
Y cuando se hablaba de territorialidad, se hablaba de la situación, por ejemplo, de los pueblos indígenas de la Amazonía que habían habitado territorios en la Amazonía y que por lo tanto querían ser reconocidos, lo cual efectivamente después se va a lograr en parte con el gobierno de Rodrigo Borja. Y el otro aspecto que es importante es el tema de la lucha por la tierra. Atado a la territorialidad estaba lo de la lucha por la tierra, sobre todo en la sierra. Todavía hasta mediados de la década de los 80 subsistía en el país grandes haciendas en muchos de los casos improductivas, en las que habían trabajado por décadas sus padres y después también comuneros, y que sin embargo no se les había negado de forma sistemática el acceso a la tierra. Incluso a finales de la década del 80 se conforma una Coordinadora Nacional de Tierras, y esa Coordinadora Nacional de Tierras llega a agrupar más de 400 conflictos de tierra a lo largo y ancho del callejón interandino. Por lo tanto, esta demanda de territorialidad también implicaba no solo el reconocimiento de los territorios ancestrales, sino también la lucha y el acceso a la tierra. Y el otro aspecto medular es el de autodeterminación. Estas que son las consignas fundamentales se van construyendo, y diría yo después, al momento que las organizaciones indígenas entran en relación con otras organizaciones, yo mismo en ese momento venía más bien de organizaciones juveniles cristianas vinculadas a la iglesia en el sur de Quito, empieza a darse mucha fuerza también al planteamiento de lo que es la interculturalidad. Es decir, el hecho que seamos diversos no significa que tengamos que vivir enfrentados, sino a partir del reconocimiento de la diversidad es posible también construir un nuevo tipo de unidad en el país, una unidad en la diversidad. Exacto, celebrábamos la diversidad. Es muy bonito, incluso si me remito a planos personales, ¿no? Conocer a alguien que es tan distinto a ti y la curiosidad que eso suscita. No te quiero cooptar, no te quiero dominar, simplemente quiero conocerte. Sí, pero yo diría esto que ahora ha existido cambios, incluso cambios, y aquí quiero decir, han sido básicamente la presión desde los cambios culturales lo que ha empujado a modificaciones en el régimen jurídico, ¿no? En esta interrelación permanente entre cultura política y sistema político. ¿Por qué señalo esto? Porque de todas formas, cuando nosotros nos remontamos a la década del 90, era muy común que los insultos preferidos sean los insultos de carácter racista. Correcto. Era muy común, ¿sí? Incluso cuando uno podía escuchar la narración de partidos de fútbol, por ejemplo, era lo más común, todos los adjetivos. Al pueblo afro era terrible, y al pueblo indígena también. Claro. O sea, haber llegado a aberraciones como llamar verdugo a quienes históricamente habían sufrido discriminación y maltrato, ¿no? Pues, y tú recordarás que en muchas de las regiones del callejón interandino se daba esta denominación a los pueblos indígenas. Entonces, el peor insulto era indio venido de otra... Sí, o sea, todas estas eran todavía muy común, ¿no? Va a ser este cuestionamiento de la década de los 90 con la CONAIE, la Coordinadora Popular, la Coordinadora de Movimientos Sociales, una serie de organizaciones barriales, estudiantiles, que van a empezar a generar un cuestionamiento profundo. Y este es un cuestionamiento al Estado, al tipo de Estado, a este Estado que no reconocía la diversidad, es un cuestionamiento profundo a la democracia, es un cuestionamiento a la sociedad que hasta ese momento se había negado a verse en la diversidad, pero también es un cuestionamiento profundo a la izquierda, a esta forma de concebir de manera dogmática los procesos históricos, ¿no? Tú recordarás que en ese tiempo había una consigna famosa, ¿no? Que era estudiantes auxiliares en las luchas populares, ¿no? Y lo mismo se podía decir de los campesinos, de los indígenas, ¿no? Todos eran auxiliares o éramos auxiliares, ¿sí? Lo fundamental, los únicos que podían lograr el cambio eran los obreros.
Todos los demás eran auxiliares. Claro. Y bajo esto no se reconocía el protagonismo de distintos actores sociales. Por eso es indudable. Y el obrero mitificado, ¿no? El obrero mitificado. El compañero trabajador era casi un dios. Sí, claro, sin dar cuenta de reflexiones que en el marxismo latinoamericano habían existido desde la misma década de los 30, el pensamiento de Mariátegui, que efectivamente trataba de encontrar un sujeto histórico más allá únicamente del obrero proletario empleado de una fábrica, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo aquí muchas veces, hay que decir también, la izquierda tenía los pies aquí en el Ecuador, pero la cabeza en Rusia, en China, ¿sí? En Albania. Este era lo que vivíamos como izquierda. ¿Sí? Entonces, tú tienes un momento en que el FUD y los partidos comunistas, el Partido Socialista, las fuerzas que van a participar luego electoralmente en el retorno a la democracia, constituyen un eje fundamental en la izquierda. Después descubrimos que era una paradoja, pero que era real, los conservadores en la izquierda, que claro, lo que supuestamente fue lo más avanzado devino muy conservador, prontamente. Sí. Bueno, y creo que sobre esto hay como ver algunas, yo diría, algunas pérdidas de perspectiva, como por ejemplo pensar que la defensa gremial es lo fundamental por fuera de los intereses de la sociedad y por fuera de los intereses públicos, ¿sí? Pero hay que reconocer, en los 70, ese fue el polo progresista que teníamos en el país. Pero este polo progresista era incapaz, este polo de izquierda, era incapaz de reconocer esa diversidad del país. Yo diría que en los 90 se constituye un nuevo polo, un nuevo bloque, un nuevo polo. En ese nuevo polo tiene un papel central, obviamente, la CONAIE, porque la CONAIE es la coordinadora de movimientos sociales, son unos movimientos poblacionales, movimientos estudiantiles, que empiezan a constituir un nuevo eje. Y este nuevo eje es un cuestionamiento, como decía, al Estado, es un cuestionamiento a la democracia. No te olvides que en 1992 que la consigna que empujó este polo es: queremos acciones y no las elecciones, para señalar que las elecciones se habían convertido más o menos en un rito al que se concurría, pero que no cambiaban de forma significativa la realidad del país. Pero lo que yo decía al principio, Virgilio, es decir, nuevos movimientos sociales, la irrupción del movimiento indígena, también se puede decir que en cierto aspecto el tema afro empieza a irrumpir en el Ecuador, claro. Pero ¿qué hay del doctor Macas, por ejemplo, líder histórico del movimiento indígena? Creo que fue el primer presidente de la CONAIE, pero políticamente luego queda, no sé si es presidente la denominación exacta. Sí, pero, presidente. Pero antes creo que existe, me parece que Cristóbal Tapuy, alguno antes. Pero Macas alcanza un gran reconocimiento, pero políticamente hablando no alcanza lo que simbólicamente él representaba. Sí, porque, y esto es lo que yo señalaba, en los 90 sí se logra constituir un eje importante, un eje que en el primer momento cuestiona, y luego va a ser a partir de 1995 en que, en primer lugar, este eje que agrupa CONAIE, movimientos sociales, distintos sectores, otros actores, tú has mencionado el pueblo afro, yo también te diría el tema del movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres en los 80 desarrollan también una lucha muy fuerte, sobre todo por cambios a nivel de la legislación civil, penal. En el 90 es un movimiento y un actor muy fuerte, también los movimientos ecológicos, los movimientos ambientales, todo empieza a confluir en un gran polo. Este polo tiene una batalla decisiva en 1995 en la consulta popular que es convocada por Sixto Durán Ballén. Esta consulta se decía que se iba a arrasar prácticamente el gobierno y finalmente el resultado fue 11 veces no. En las 11 preguntas ganó el no. A partir de esto se genera una reflexión y la reflexión es: si ahora se ha sido capaz de empujar una campaña de nivel nacional y en esa campaña se ha logrado un triunfo, ¿por qué no se piensa también en constituir una forma política y que esa forma política pueda tener también una participación electoral? Y ahí existió mucho debate de si el alcance debería ser primero una participación local, regional, si debería pensarse en el nivel nacional.
Y ahí confluye básicamente lo que son las organizaciones indígenas, organizaciones sociales, también intelectuales, estudiantes, y se forma el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País. Esa fue la determinación, la denominación de 1996. Y se empieza el proceso de recolección de firmas, ¿no? Y efectivamente, ahí se tuvo en primer lugar la candidatura de Freddy Ehlers, en que se logró un tercer lugar significativo y lograron ser diputados en ese momento Luis Macas, Nina Pacari, Miguel Yuco, otras personalidades del movimiento indígena lograron tener, y también no solo representantes del movimiento indígena, también estuvieron representantes mestizos de otros sectores, fueron diputados por este movimiento. Pero has mencionado a la doctora Nina Pacari también, por ejemplo, otra figura importante, ¿no? Con gran poder mediático incluso, Nina Pacari, con estupenda formación académica incluso, pero que luego es cooptada también y se pierde en esa cooptación. El movimiento indígena apoya a Lucio Gutiérrez, por ejemplo. Sí, pero a ver, yo creo que Estoy dando un salto, fuerte salto, es verdad. Solo para concluir, y luego vemos el maltrato que incluso es sometida Nina Pacari. Sí, a ver, pero yo creo que esto hay que ver en la dimensión histórica. Dale. De todas formas, cuando se presenta esta alianza entre Pachakutik y Sociedad Patriótica, hay que ver el contexto. ¿Cuál era el contexto? ¿Sí? En ese momento era una alianza empujada precisamente por esta fuerza, que había sido una fuerza de izquierda, en un momento en el que Lucio Gutiérrez había protagonizado una rebelión popular, ¿sí? Una rebelión popular. Ese era su antecedente. ¿Sí? No lo que ya después pudimos ver que se hizo y creo que por ello de manera adecuada en muy pocos meses se abandonó esa colaboración. Pero ¿cuál era el antecedente? El antecedente más bien era haber protagonizado una rebelión que generó un levantamiento popular, que terminó con uno de los gobiernos más nefastos que ha tenido precisamente nuestro país, ¿sí? Como es el gobierno de Maguad. Entonces, ese es el antecedente. Ese antecedente. La crisis del 2000, perdemos la moneda. Exacto. O sea, todo lo que el Ecuador había significado, la aplicación de una propuesta neoliberal, 80% de pobreza en el país, ¿sí? Después vamos a tener entre 1998, y esto va a subsistir prácticamente hasta el 2007, la más profunda crisis política en el país. Y precisamente una de las acciones de Maguad es haber constituido uno de los gobiernos que yo diría... Nunca tuve yo expectativa, ideológicamente siempre estuve absolutamente claro, pero ganó las elecciones, y ganó las elecciones porque logró despertar efectivamente, y quizá en esto también hay que hacer un paréntesis, porque algunos dicen que ni siquiera ganó las elecciones, que ahí existieron una serie de las perdió procesos, con Álvaro Noboa, dicen. Exacto, ¿no? Dicen que las perdió con Álvaro Noboa y que después las elecciones se arreglaron en el Tribunal Supremo Electoral. Pero, era el candidato, no olvides, vamos... Democracia Cristiana, Partido Social Cristiano. Democracia Popular, Partido Social Cristiano. Y era el candidato de los medios. Y era el candidato de los medios. medios. Muy bien tratado desde la alcaldía de Quito. Muy bien tratados de la alcaldía de Quito, ¿sí? Y ese era el candidato. Entonces, frente a eso, Lucio Gutiérrez en ese momento protagonizó, encabezó una rebelión militar que después desencadenó una rebelión popular. Entonces ese era el antecedente. Y el antecedente era cómo estas fuerzas que han resistido, incluso a través de poder desarrollar actos de levantamiento, de rebelión popular, ahora puedan permanecer y actuar conjuntamente en la política para poder lograr también un cambio en la correlación de fuerzas a nivel nacional. Ahora, esa era la reflexión. Esto obviamente en muy pocos meses es traicionado. Es correcto el contexto que haces, es desde mi óptica totalmente válido. Y te ofrezco disculpas por los saltos que hay que dar, porque solo disponemos de 55 minutos. No, está bien. En el mejor de los casos me puedo robar 2, 3 minutos. Digo los saltos, porque luego vayamos al gobierno ya de Rafael Correa. Ahí eres un actor principal, porque ya lo anunciábamos y la gente te debe recordar así, como asambleísta constituyente, en un proceso que yo me atrevo a calificar hermoso, incluso formalmente hermoso, porque ese cerro que estaba arriba de Montecristi, que se llamó Ciudad Alfaro, era el destino de un montón de representantes populares.
que no iban individualmente, sino que llevaban a sus pueblos, llevaban a sus masas, llevaban a sus seguidores para hablar con ustedes, las asambleístas. Y luego estamos ya en el gobierno de Rafael Correa. Te pregunto a ti, con la perspectiva que hoy tienes y con la legítima capacidad intelectual de poder hacer una autocrítica, has señalado en la confluencia de la década anterior de los movimientos populares, estaban tras esos movimientos populares movimientos de los pueblos, el movimiento de mujeres, los jóvenes con el tema ambiental. ¿Por qué al gobierno de Correa se le hace tan difícil hacer acuerdos con esos movimientos que estaban ahí, bullían, que movían a la sociedad ecuatoriana entera? ¿Por qué se le hace tan difícil a Rafael Correa llegar a acuerdos con todos estos grupos? A ver, en un primer momento fueron estos grupos, estos grupos que de alguna manera también son traicionados en el 2003, precisamente en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y otros que habían emergido en el combate al neoliberalismo, esta democracia restringida, los que hacen posible el triunfo de Rafael Correa. Esto es importante decir. Está claro. O sea, Correa aparece en un momento importante, ¿sí? Y luego él tiene una gran personalidad, un gran liderazgo, pero también recoge un acumulado muy fuerte, que es lo que permite ganar las elecciones en el año 2007. Esto es indudable. Ahora, ¿qué pasó en estos 10 años? Yo creo que hay varios temas que podrían explicar. Voy a empezar, como me lo has pedido, por la autocrítica. Yo creo que nos faltó, y digo colectivamente, no señalo solo a Rafael Correa, no, nos faltó una, digamos, de alguna manera, una mejor política de alianza, en la que podamos establecer la posibilidad de lograr grandes acuerdos y poner también en la mesa los desacuerdos y buscar formas de ir tratando estos puntos de desacuerdo. Y me parece que esto es elemental decir. Creo que llegamos en un momento determinado a poder buscar ver la política en blanco y negro. O estás con nosotros o estás contra nosotros, sin entender que a veces, o en muchas ocasiones, atrás de las demandas reivindicativas hay unas lógicas, y esas lógicas también tienen que ser entendidas, porque de alguna manera son en los mecanismos en los que se asientan también la legitimidad de esas organizaciones. Entonces, me parece que quizá nos faltó una mejor política de alianzas que nos permita ponernos de acuerdo y poder apoyar todo lo que estamos de acuerdo. Yo creo, y recogiendo los errores, que lo que se hizo en los 10 años de la Revolución Ciudadana, todo lo que se logró había sido el programa por el que las fuerzas de izquierda habíamos luchado históricamente. Así es. ¿Sí? Yo creo lo mismo, y es bueno preguntártelo a ti, Virgilio, incluso como un ejercicio de honestidad, porque no será desde la derecha, desde donde se tengan que hacer críticas necesariamente al gobierno de lo que pasó en el gobierno de Rafael Correa, que tampoco queremos personalizarlo, fue todo un movimiento también ciudadano que estuvo atrás de todo esto. Pero digo esto porque hoy la derecha pretende negarlo todo, simplemente todo. No hubo aciertos, cuando desde mi perspectiva hubo muchísimos aciertos en el gobierno de Rafael Correa, pero hoy se niega todo, y esto es lo increíble, esto es lo que resulta demencial, ¿no? Parece que estamos ante una cuestión de ficciones, ¿no? Ante un realizador de cine que puede escribir la historia como le da la gana, y hoy se niega todo. Este es el problema, cuando le quieres dar a la derecha el espacio para la crítica de un gobierno que sí se caracterizó por ser progresista, profundamente progresista. Sí, bueno, es que es un poco esquizofrénico realmente lo que vivimos, y pueden negar, pero lo que pasa es que cuando se camina a lo largo y ancho del país, se ven los cambios y las transformaciones de la Revolución Ciudadana. Entonces, por más que se haga este ejercicio de negar, hay una evidencia concreta de que el país cambió, de que el país es otro en estos 10 años. Yo creo que eso es muy claro, y por eso decía, me parece que es importante decir que tuvimos que quizá nos faltó una mejor política de alianzas que nos ayude a tratar de mejor forma la relación con los distintos actores. Pero yo también diría
que de las fuerzas, de otro tipo de fuerzas, también existió falta de visión estratégica, porque en este caso se privilegiaron ciertas demandas, reivindicaciones de tipo gremial, sin mirar los cambios estructurales que se estaban provocando en el país. Me parece que eso también hay que decirlo. Cuando un elemento, y aquí volvemos a una parte de la conversación, cuando un elemento, por decir algo como el de la estabilidad, se convierte en algo conservador, porque lo que hay que privilegiar es el puesto del maestro, por decir algo, sin importar si ese maestro imparte o no clases con calidad, si ese maestro cumple o no a cabalidad, si ese maestro se prepara o no para poder desarrollar diariamente sus actividades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa organización gremial y la fuerza política que apoya esa organización gremial están convirtiendo de una conquista, lo están convirtiendo en algo conservador. Parece corporativista, ¿sí? Más Exacto, bien. es que prima el corporativismo y se deja de ver que el objetivo fundamental en un proceso de cambio y de transformación es una educación pública de calidad. O parecería ser también, Virgilio, que si algo nos amenaza a todos y a todas, todos y todas nos juntamos para defendernos de esa amenaza. Estoy pensando en gobiernos profundamente antidemocráticos, ¿no? Incluso de cortes fascistoide, ¿no? Estoy pensando abiertamente en el periodo del gobierno de León Febres Cordero, por decirte algo, y todos nos juntamos para defendernos de esta amenaza. Cuando esa amenaza queda eliminada o queda superada, entonces sí podemos discutir de nuestras diferencias. Y parecería ser que frente al gobierno de la Revolución Ciudadana nos encontramos que, desaparecida esa amenaza, hoy tenemos enormes diferencias y no supimos trabajar sobre esas diferencias, ¿no? Ahí pienso más bien en la miopía de los otros sectores que no fueron capaces de sumarse al proyecto. No sé si me explico en lo que estoy desde luego, queriendo decir. Y yo coincido. Es lo que digo cuando señalo que se priman los intereses gremiales, corporativos, y se deja de ver las grandes transformaciones, los grandes cambios. Me parece que esto es fundamental. Adicionalmente, hay que decir algo que es importante también apuntar, que en el movimiento indígena también se presentan cambios. Cuando se ve la potencia, la radicalidad de un movimiento indígena que es absolutamente contestatario, ¿qué es lo que pasa desde mediados de los 90, desde finales de los 90, inicios de la década del 2000 y del nuevo siglo? Que empieza también a primar una corriente étnico-conservadora al interior del movimiento indígena. Entonces, lo que prima es básicamente el elemento étnico y deja de pensarse en el país, deja de verse en el país. Entonces, también empiezan a aparecer este tipo de corrientes. Y luego, este tipo de corrientes van a consolidarse, y en el gobierno de Rafael Correa más bien van a convertirse en muchos casos en un instrumento de ciertos sectores conservadores antes que representar este primer programa que fue el que permitió que incluso estas fuerzas puedan estar en la palestra nacional. Entonces, creo que si bien es cierto hay que ser autocríticos y reconocer que pudimos haber tratado mejor la relación con otros sectores sociales y con otros actores del progresismo y de la izquierda, también hay que decir que en muchos sectores de la izquierda y el progresismo existió miopía, existió privilegio de esta visión gremial. Básicamente se pensó en términos de la disputa electoral y cuánto debilitaba en esa disputa electoral una fuerza tan potente como la que era en ese momento Alianza País, ¿sí? Y en ese sentido se pensó que el mejor camino era combatir a un gobierno que, como vuelvo a repetir, lo que hizo es de alguna manera poner en la historia del país lo que había sido una propuesta, lo que habían sido propuestas de cambio de la izquierda, pero que las tenía en el papel. El gobierno de Rafael Correa lo que hizo es materializar esas propuestas. Ser autocrítico tampoco quiere decir que te olvides de tus fortalezas, ¿no? Porque hubo fortalezas en todo este proceso político. Estuviste en asamblea, lo he remarcado algunas veces, ¿no? Porque ese fue un periodo, yo no sé si tú compartes, ese fue un periodo precioso, ¿no? Sí, desde luego. En el sentido ese de la efervescencia popular, lo que era capaz de contener Ciudad Alfaro, ¿no? Fue maravilloso, ¿no? En cierto sentido,
esta es la ventaja de un cierto oficio de la información, poder ser testigo privilegiado de todo eso, ¿no? En ese momento hubo actores. ¿Qué piensas de Alberto Acosta, por ejemplo, ¿no? Y perdona desarrajarte así tan directamente la pregunta, ¿no? Porque él presidió la Asamblea Nacional Constituyente, él fue testigo de los boicoteos brutales que tenía ese proceso, probablemente muchos de ellos legítimos. Esa es la política, la disputa es lo que caracteriza a la política, pero hay que tener una disputa leal también, ¿no? De principios, de defensa de ciertos conceptos, en fin. Alberto Acosta era el presidente de esa Asamblea Nacional Constituyente, era pieza clave del proceso. Hoy es un ácido crítico. ¿Qué piensas de todo eso? A ver, sin personalizar, no quiero personalizar en ese aspecto, pero hay que también como que recuperar la responsabilidad que cada quien tiene en el proceso, ¿no? Sí. A ver, yo también coincido que, y de hecho, en mi vida y en la participación política ya más institucional, seguramente la constituyente es lo que más añoro, ¿no? Sin duda, ¿no? Y digo de mi participación política institucional, porque también antes de mi participación política institucional estuve sobre todo muy vinculado a muchas luchas sociales y ahí tengo también... La doctrina social de la Iglesia. Sí, todo lo que tiene que ver con el vínculo con la doctrina social de la Iglesia, la teología de la liberación, en fin. Pero de la parte institucional, la constituyente es sin duda aquello que uno añora y ve como con gran fuerza todo el proceso que se desencadenó. Y ahí indudablemente existieron personas que cumplieron un rol importante, ¿no? Yo reitero que en ese sentido Alberto Acosta logró que se pueda generar un ambiente, diría no solo Alberto Acosta, lo que en ese momento éramos todos en conjunto. Lo que representábamos todos en conjunto, hicieron que la constituyente desate las energías sociales. Y ese desatar las energías sociales implicaba miles de manifestantes, miles de propuestas, porque había propuestas que llegaban a cada una de las mesas. Muchas de esas propuestas efectivamente están consagradas en la Constitución de la República. Creo yo que con Alberto existió una diferencia fundamental, y es el tema de cuánto debía durar la constituyente. Si este proceso muy rico, ¿sí?, este proceso muy dinámico, podía continuarse, podía mantenerse, o tenía que cumplirse lo que había sido establecido en el mandato, que es 8 meses. Yo recuerdo algunas de las personas que presidíamos además mesas constituyentes, es mi caso, que presidía la mesa número 2 de la constituyente, le solicitamos a Alberto que efectivamente cuando de parte del presidente de la República y la dirigencia del Movimiento Alianza País le solicitaron que ajustemos los tiempos y cumplamos los 8 meses, debíamos hacerlo, que era inadecuado, que era imposible sostener la constituyente más del plazo que el pueblo nos había establecido. ¿Por qué? Porque los mismos que en ese momento empujaban y decían que la constituyente debe durar lo que sea necesario para discutir, para debatir, después, un día después de que hubiésemos pasado los 8 meses, iban a desconocer, iban a decir que estábamos por encima del mandato popular, que nos estábamos extralimitando en el mandato popular. ¿Por qué? Porque la Constitución, hay que decirlo claro, condensaba también una serie de aspiraciones que eran furiosamente confrontadas por las élites y por los grupos de poder. Entonces no era posible creer a aquellos que decían, no, nosotros si se sigue debatiendo, si se sigue discutiendo después, vamos a aceptar los resultados de la constituyente y luego del plebiscito. No, no, esto era absolutamente absurdo. Y creo yo que ahí no hubo el valor para ajustarse al mandato popular. Y ese mandato popular decía que teníamos 8 meses para desarrollar la Constitución. Y esa Constitución, finalmente, con la renuncia lamentable de Alberto, yo fui uno de los presidentes de una de las comisiones que también le planteé que no renuncie. Que no renuncie, que se ajuste. Que no renuncie, pero que nos ajustemos a los 8 meses que se habían determinado por el pueblo ecuatoriano como máximo. Tú recordarás que eran 6 meses y podíamos extendernos 2. ¿Sí? Y varias veces, en las 2, 3 veces que pudimos conversar, nosotros le dijimos, ¿sí?, es necesario cumplir este tiempo, es necesario ajustarse y es necesario concluir el debate de la Constitución en esos meses. Virgilio, tengo que hacer la única pausa, pero me quedo con esto que dijiste hace poquito.
no podíamos exacerbar la paciencia de la gente, que nos había dado un plazo exacto, máximo 8 meses, que hacer de otra manera era quizá provocar a la gente. Hacemos esa pausa, estamos conversando esta noche con Virgilio Hernández y ya regresamos con él. Palabra suelta. Palabra suelta. Sí, estamos de vuelta en esta entrega de Palabra Suelta conversando con Virgilio Hernández. Casi no hace falta carta de presentación. Por cada uno de sus poros fluye la política. Creo que como debe de ser en cada ser humano, desde distintas vertientes. Yo decía, me quedo con eso de que teníamos un mandato concreto de la gente, del pueblo, 8 meses máximo. Y extenderse más es como abusar y puedes provocar incluso la ira de la gente y la gente te retira el respaldo. Hago un paralelismo o empato con el Consejo Especial de Participación Ciudadana de hoy. ¿Perdona? El Consejo Transitorio. El Consejo Transitorio, perdona las falta de precisión, ya estás muy riguroso. Está bien. No, es que es importante, sí, no solo es semántica. Lo transitorio es bien importante. Este Consejo Transitorio ya empiezan a oírse voces de queja por las lecturas extensivas que está haciendo el Consejo Transitorio. ¿Tú qué lectura haces? Te lo estoy preguntando a ti, consciente como estoy de que eres un político al 100%. Sí, es que por eso precisamente me permití hacer la observación de que no es especial, sí, sí. de que es transitorio. Sí, sí. Pero precisamente lo que pasa es que se asumen como especiales. He escuchado realmente con espanto, por no decir de otra manera, una declaración, lamentablemente, de quien es su presidente, en el que afirma que las normas, que las regulaciones, que los mandatos que pueda establecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene incluso, él dice que tiene el valor de norma constitucional, pero si existiese contradicción entre lo que señala, entre lo que dice el Consejo y la Constitución, que debería prevalecer las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él se cree constituyente. Pero esto es ya realmente rompe con todo principio de derecho. ¿Qué es lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Emite resoluciones. Una resolución no puede estar por encima de la Constitución, una resolución no puede estar por encima de la ley. Pero ya hay contradicciones internas, porque el propio miembro de este Consejo Transitorio, Javier Zavala, ya votó en contra. Votó en contra, y esto es importante, votó en contra de que puedan ser evaluados la Corte Constitucional. Sí. ¿Sí? Porque, bueno, en primer lugar dijo que efectivamente, aunque la selección final se haga en el Consejo de Participación Ciudadana, no es nombrada la Corte Constitucional por el Consejo, pero también porque de acuerdo al mandato constitucional, la Corte Constitucional es el órgano de cierre, ¿sí? Que no ha cumplido, que debería ser, que efectivamente le queda debiendo al país, sí, efectivamente, no hay cómo defenderle a la Corte Constitucional, pero es tal cual es el diseño constitucional, es el organismo de cierre. Por eso la Corte Constitucional no es sujeta de juicio político, no puede ser enjuiciada políticamente. ¿Por qué? Porque la idea es que sea el organismo de cierre de todo lo que es el proceso político en el país. Esta es la idea. Entonces, es inadmisible que ahora se pretenda evaluar sin tener parámetros claros, ¿sí? Sin tener tampoco la atribución para hacerlo. Y esto es fundamental. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, claro, ahora que el pueblo ecuatoriano acudió a una consulta, pero este Consejo se está extramitando de lo que dice la Constitución, de lo que dice la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, pero también de lo que dice el propio mandato constitucional que deviene de las urnas. También, porque se está extralimitando en sus funciones. Ninguno de los consejeros, ninguno fue nombrado en una votación popular. No es que el pueblo ecuatoriano conocía y decía, estos van a ser los consejeros, ¿sí? A ellos se les dio un mandato muy preciso. ¿Cuál es ese mandato en este caso? Que puedan evaluar a las autoridades que habían sido nombradas por el Consejo cesado.
Esto es lo que decía expresamente, que sean nombradas por el Consejo cesado. ¿Cuál es el Consejo cesado? Al Consejo al que en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana, que con la consulta popular dejó de existir. Ese es el Consejo cesado. Ahora se hace una interpretación, no, de que se refería a toda la institucionalidad anterior. Si escribieron mal la pregunta y si después no permitieron que se pueda realizar el análisis en la Corte Constitucional, es realmente fruto precisamente de las inconstitucionalidades que se cometieron previamente. Pero ahora no se puede hacer una interpretación extensiva. Y si el presidente del Consejo Transitorio no reconoce sus límites, ¿quién tiene que hacérselos reconocer? Es que yo creo que ahí tiene un papel determinante la Corte Constitucional. Ya el jurista Javier Zavala lo ha señalado, votó en contra de esa resolución. Y aquí no podemos olvidar, esto sí puede llegar a ser un conflicto que puede evidenciar al país la serie de arbitrariedades constitucionales que se han venido cometiendo, porque los magistrados de la Corte Constitucional pueden ir inmediatamente al sistema interamericano. Y en el sistema interamericano, si con algo son celosos, es precisamente con la independencia judicial. Y uno de los elementos centrales de la independencia es la Corte Constitucional. Entonces, creo yo que aquí esto lo que demuestra es esta extralimitación de las funciones. Pero no es la única. El haber nombrado un fiscal encargado, cuando hay un criterio de la Procuraduría que dice a quién corresponde. Y es contradictorio a lo que plantea el Consejo de Participación Ciudadana. Esto es equivocado. O lo que se ha hecho con la Defensoría del Pueblo, cuando hay una norma expresa que determina quién es la persona que debe subrogar. Esto es arbitrario. O estas destituciones que se hacen, incluso yo diría, sin un real derecho a la legítima defensa. Son realmente abusos. Creo yo que esta serie de arbitrariedades, ¿no? Porque son varias, menciono dos o tres. Primero, creen que están por encima de la Corte Constitucional y se autoasignan el papel de constituyentes, lo cual es equivocado. Segundo, se creen también legisladores en el sentido de que piensan que pueden emitir normas que tengan fuerza más allá de las propias normas. Y estaba revisando su reglamento de evaluación. También se creen supremos jueces, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución. Señala que si una persona es acusada de algún delito contra la administración pública, ellos pueden tomar una determinación sobre esa persona sin que se haya probado que efectivamente esa persona cometió algún delito. ¿Qué están haciendo ahí? Están tratando de convertirse en un tribunal especial. Los tribunales especiales están expresamente prohibidos, si no me equivoco, por el artículo 76 de la Constitución de la República. Entonces es una extralimitación en todos los sentidos. Y esto de decir que sus actuaciones, que lo que ellos señalen puede estar incluso por encima de la norma constitucional, si ya es fuera de cualquier parámetro jurídico, ¿no? Aquí hay un exceso de arbitrariedades de poder. Yo digo, lamentablemente, encubiertas, y esta es la palabra que utilizo de forma absolutamente deliberada, encubiertas por las grandes cadenas comunicacionales, por los grandes medios de comunicación. Están encubriendo esta serie de arbitrariedades que más temprano que tarde van a evidenciarse, incluso en el plano internacional, que le han llevado al Ecuador prácticamente a estar al borde de un quebrantamiento del Estado de Derecho. El gran encubrimiento cuando estas cosas se producen no es sino mediático. No hay otra forma de encubrirlo. En estas sociedades actuales, en pleno siglo XXI, están las redes sociales, están los pronunciamientos de cada uno en las redes sociales, pero el gran escudo del encubrimiento son las grandes cadenas de comunicación, aquí y en cualquier parte del mundo. Hay que cuidarse mucho de eso, Virgilio. Sí, en estos días tuve la oportunidad de revisar, de leer un trabajo importante Chomsky, ¿no? De Noam Chomsky, sí, y de Fabricando el Consenso, ¿no? Me parece que es ya una obra de hace algunos años, pero relanzada en... Es de 2006 esa obra. Sí, y la obra original del 95 y luego del 2005. ¿Y qué es lo que dice Chomsky en este análisis profundo, ¿no?
Él dice que básicamente ahora uno de los principales enemigos de la democracia puede ser precisamente la propaganda y cómo esta propaganda contribuye a fabricar consensos. ¿Sí? Y estos consensos lo que hacen es ignorar precisamente las voces disidentes. Entonces, él dice, Chomsky dice, la propaganda es a la democracia lo mismo que las cachiporras, lo mismo que la fuerza es a los sistemas totalitarios. Los toletazos. Sí, exacto. Esto es lo que dice, ¿no? Y uno puede evidenciar... A los sistemas totalitarios. Sí, a los sistemas totalitarios, ¿no? La propaganda es a la democracia lo mismo que las cachiporras a los sistemas totalitarios. Y esto es efectivamente lo que ahora uno puede evidenciar. ¿Cuál es este gran consenso que han fabricado? Lamentablemente también ahí el artífice de esto ha sido el propio presidente Lenín Moreno. Pero ¿cuál es ese gran consenso? Acabar con el correísmo. Y para acabar con el correísmo hay varias estrategias. ¿Cuáles son estas estrategias? Una de estas estrategias es precisamente enlodar todo lo realizado, porque no se puede negar la obra. Entonces todo lo realizado tiene que ser enlodado. Y entonces surge el fantasma de la corrupción. Y ahí yo digo, no es que se busque perseguir o no es que se está buscando hacer justicia, porque creo yo, todas las personas democráticas, todas las personas que queremos un mejor país, no nos oponemos en la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción tiene que ser una lucha del Estado y de la sociedad. Pero al mismo tiempo, para poder estar seguros que lo que se está haciendo es buscando justicia, se tiene que respetar los debidos procesos, se tiene que efectivamente demostrar que esas personas cometieron actos de corrupción. No se puede establecer generalizaciones, porque esas generalizaciones, ¿sí?, responden más bien a una consigna propagandística antes que a la realidad. ¿Cuánto a ti mismo la Contraloría te ha perseguido? Mira, yo, como no he administrado, tengo ahí una acción por unas vacaciones de alguno de mis asesores, ¿sí?, que es una acción que me está haciendo en la Contraloría, cuando fui asambleísta. Pero es increíble la serie de casos que uno puede ver. Yo tengo la oportunidad de coordinar un grupo de asesores jurídicos y entonces podemos mirar y te podría comentar una serie de cosas de cómo se va fabricando este consenso de generalizar. Menciono dos o tres aquí para señalar algunos. Por ejemplo, se habla de un asambleísta de una glosa de 40 millones. Cuando la gente oye glosa, ¿qué es lo que piensa la gente? Que se llevó el dinero. ¿Qué es cuando uno va a la realidad? Que efectivamente esa glosa es porque se pagó de una institución pública a otra institución pública. Si hay pago de una institución pública a otra institución pública, no hay perjuicio al Estado. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace? Se promociona esto de la glosa. Pero he visto también otros casos a otra persona a la que, por ejemplo, se le responsabiliza él era parte de un directorio, se le responsabiliza por las acciones que le correspondían al gerente, pero además se le responsabiliza de decisiones en las que no participó. Cosas de esta naturaleza, y se pone glosas de 30 millones, son cosas absurdas. O lo de la deuda externa. Lo de la deuda externa es, sí, ya... Si hay algo con lo cual se puede hacer un monumento a evidenciar la persecución, es precisamente este informe de Contraloría respecto de la deuda externa. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se le pretende es buscar establecer responsabilidades, incluso indicios de responsabilidad penal al expresidente Rafael Correa. ¿Por qué? Por haber cumplido la ley. Exactamente eso dice el informe de Contraloría, que cumplió el Código de Planificación y Finanzas Públicas, ¿sí?, que no le parece al Contralor porque le parecía que las leyes anteriores que obligaban a que el pueblo ecuatoriano deje de invertir en lo social para pagar la deuda externa, ¿sí?, pero esas leyes le parecen mejor. Pero ¿qué es lo que hizo el presidente? Cumplir la ley y luego emitir un decreto. Pero Contraloría dice que la ley que cumple no es una ley buena, a pesar de que es la ley. Es que esta es una barbaridad, porque esto, por perseguir, por este afán persecutorio, están destrozando la institucionalidad del país. Fíjate, ¿qué va a pasar con mañana un alcalde, un prefecto, que ahora toman una decisión y mañana viene un contralor y le parece que no le gustó una ordenanza? Y por lo tanto le persigue por haber aplicado esa ordenanza. Entonces es una barbaridad. Aquí lo que existió es aplicación de la ley. No le corresponde al Contralor evaluar la ley. Además, esto también es materia de debate. Él dice
que esas leyes que beneficiaban a los tenedores, que beneficiaban básicamente a quienes poseían papeles de la deuda y sacrificaban el interés nacional, es mejor. Bueno, o sea, ese es su criterio. Es un contralor por encima de la ley también. Es un contralor por encima de la ley, es un contralor que busca establecer indicios de responsabilidad penal y también administrativa al expresidente, le busca establecer responsabilidades por haber emitido un decreto, cuando efectivamente esto es una responsabilidad del presidente y era al presidente a quien le correspondía determinar cómo se calcula efectivamente el porcentaje en la relación deuda-PIB. Y esto, quiero decir, lo curioso es que también ahora mismo, en la semana anterior, la ministra acudió a la Asamblea y ha tenido que decir que la deuda consolidada en el país está en 34... no llega al 40%. En 34.02, eso es lo que ha dicho. Y la deuda agregada está en 46.3. De tal manera que es ese decreto el que le sigue permitiendo al gobierno actual, le permitió que pueda mandar las proformas del 2017, del 2018, le permite que ahora, sí, que es la semana anterior, cuando va la ministra, tenga que decir que efectivamente se está bajo el parámetro del 40%. De tal forma que, Virgilio, solo con esto concluyo esta idea. Sí. Uno ve ahí, ¿qué hay ahí? Ahí hay toda una consigna política. ¿Y esa consigna política en qué va? ¿En qué dirección va? Fabricar ese consenso. Y ese consenso es, sobre todo, buscar enlodar toda la gestión, ensuciar todo lo que se hizo, generar esta idea de que todo es corrupción, ¿sí? Hay aquí una especie de falsos positivos, porque primero se acusa, se sentencia y luego se investiga, ¿sí? Y con esto, ¿qué es lo que buscan? Esto, de afectar a lo que ha sido uno de los momentos más importantes de la transformación de la patria. Están fabricando un consenso y por eso, a costa de fabricar este consenso, de acabar con el correísmo, los medios de comunicación son cómplices, son encubridores de la violación del Estado de Derecho y de prácticamente arrasar con la institucionalidad del país. ¿Has oído hablar de Israel Vallarta y de Florent Cassés? Probablemente no. Es un caso mexicano que está recuperado en una reciente novela, ganadora del premio Alfaguara, con todas las señales, no importa que sea un sello comercial también. El autor es de los más importantes sellos. De los más importantes sellos. El autor es Jorge Volpi, conocido, escritor mexicano. Ahí se habla de este caso, de Israel Vallarta y Florent Cassés, que incluso produjo una crisis entre dos países, México y Francia, Sarkozy, Calderón. Todo se no he podido leer esa... Está ya en circulación y la encuentras en Ecuador. Todo se inicia con un sainete mediático de las grandes cadenas de televisión de México, Univisa y Televisión Azteca, que supuestamente transmiten el momento en que se produce la liberación de los secuestrados y la captura de los secuestradores. Luego después se comprueba o se demuestra que todo fue un montaje, pero dice Volpi que una vez que has transmitido esa imagen, desbarata pues esa imagen, trata de desbaratar esa imagen, casi es una tarea imposible. De ahí la responsabilidad de ética, moral, social, política, que deberían de tener los medios para no prestarse para ese tipo de sainetes. Es que están cumpliendo un rol central. Es que más allá de que generan, de que construyen también unos imaginarios, de que son básicamente quienes van construyendo hegemonía, pero más allá de eso también cumplen un papel que es determinante y es que ejercen una acción de presión respecto de las autoridades judiciales. Claro. Entonces, si una persona... Cuando los medios dictan sentencia, están ¿cómo se resiste incidiendo después en las audiencias y chantajeando al sistema judicial. Esto es lo que pasa. Sí. Entonces, no solo que por un lado construyen, fabrican estos consensos sociales, sino que por otro, al mismo tiempo, influyen sobre los operadores de justicia. De tal forma que cuando una persona va después de la investigación a la etapa de juicio, ya ha sido sentenciado, ya no tiene posibilidad
de que pueda ahí establecerse un juicio justo. Entonces, esta es una consigna, es una forma de fabricar el consenso. Y yo creo que aquí hay unas consignas claras en ese sentido. ¿Circulas tranquilo por las calles de tu país? Sí, yo circulo tranquilo. Siempre no falta algún demente que con estas generalizaciones también piensa que hace patria insultando, agrediendo. Bueno, pero así como hay algún demente en ese sentido, también recibo muchos, pero muchos saludos, el reconocimiento, la consideración también de la gente, ¿no? Yo voy al fútbol, voy al fútbol. Tienes la enfermedad del fútbol, ¿no? Voy al fútbol, sí. Voy al fútbol, voy a distintos eventos, participo activamente en las actividades que se hacen para la construcción del nuevo movimiento y puedo moverme en la calle, soy Virgilio para la gente, puedo andar con la frente en alto y también orgulloso de lo que hemos hecho en este país y también, obviamente, ¿sí?, reconociendo los límites de los errores que hemos podido tener. Así como hay dementes, es muy probable que también haya buenas gentes. Sí, no, es que es la mayoría. De lo contrario, no tendría sentido hacer política, no tendría sentido pensar en el futuro del país, no. Ventajosamente, las buenas gentes, creo yo, somos la mayoría. Y eso hace gratificante todo lo que hacemos. Muchas gracias, Virgilio, por Siempre haber un gusto. estado aquí con nosotros en Palabra No, Suelta. un gusto. Virgilio Hernández, en esta entrega de Palabra Suelta. Nos vamos. Siempre le agradecemos a usted la compañía. Pásela bien. Palabra Suelta.